Es para mí un verdadero honor dar la más cordial bienvenida a este evento en el que se abordarán temas de suma importancia como lo son el síndrome de Burnout y la norma 035. Lo anterior, en aras de fortalecer las actividades de género que impulsa la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuyo propósito estriba en fomentar la reflexión, el intercambio académico y la promoción en la equidad, tanto de los espacios educativos que alberga nuestra casa de estudios, como de demás instituciones públicas y privadas. Para iniciar, me es grato presentar a las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Licenciado Mario Salomón Martínez Reséndiz, rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Licenciada Carla Edith Juárez Baena, enlace de género de la Dirección General de Educación Universitaria. La sobrecarga de trabajo, las jornadas excesivas y la dependencia para la toma de decisiones en la falta y el orden y la claridad en las tareas asignadas dentro del servicio público, aunado a un escaso o a veces nulo reconocimiento por parte del superior jerárquico, genera un ambiente laboral tenso, conflictivo y consecuentemente riesgoso para la salud tanto del trabajador que lo sufre como para su núcleo familiar. El síndrome de burnout o de trabajador quemado es un estado de agotamiento físico, emocional y mental, consecuencia del estrés crónico laboral. Reconocido por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por la fatiga extrema, la despersonalización, la baja autoestima y la realización personal. Pero para hablar sobre estos temas tan relevantes, el día de hoy contamos con dos grandes referentes a nivel estatal y a nivel nacional sobre la materia, de las cuales, si me lo autorizan, me permitiré dar una breve síntesis curricular de cada uno de ellos. La maestra psicóloga Cintia Parra Sanoja. La psicóloga Cintia tiene maestría en psicoterapeuta en la Universidad Gestal para Adultos, realizada por el Centro de Estudios e Investigación Gestalísticos en Jalapa, Veracruz. Es egresada con mérito académico por la tesis Trascendiendo la codependencia con un enfoque gestalístico y resiliente. Cuenta con especialidad en Derechos Humanos y Facilitación en grupo realizada por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Es licenciada en Psicología, egresada por la Universidad Veracruzana. Cuenta con diplomados en alcoholismo y farmacodependencia, un enfoque integral realizado en la Universidad Veracruzana. Diversos diplomados en educación emocional en la Universidad de Villa María, en Argentina. Maestra Adriana Martínez Cadenas, licenciada en Derecho, es doctorada en Derechos Penales, perito en Violencia de Género y Feminicidio, perito en Violencias Específicas, certificada con datos de nivel senior, con diplomados en Derechos Humanos, Mediación, Derecho Laboral, Violencia de Género y Prevención del Delito. Es abogada, asesor intimal y miembro experto de la Asociación Latinoamericana de Archivos y presidente del capítulo Veracruz de la Asociación Nacional de Abogados. Bienvenida, maestra. Para inaugurar el evento, nuestro rector hará uso de la voz. Buenos días a todos, a todas, a ponentes. Me preguntaba yo hace un momento, bueno, una conferencia más de enlace de género, ¿cómo para qué? Tal vez les pregunte lo mismo. Mi respuesta que yo me di es, si hubiera equidad de género, si no hubiera violencia de género, si tuviéramos las mismas condiciones hombres y mujeres, no les decía de esto. Vivimos en un país desigual. Estamos construyendo un nuevo país, obviamente, pero vivimos en un país desigual, donde si salgo yo en chanclas, en short y camiseta, nadie me va a querer agarrar. Pero si una mujer sale en minifalda, va a llevar atrás los ojos de más de uno. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque no hemos interiorizado todo este discurso en la práctica. Le agradecemos a la doctora, a la maestra Adriana, que nos cede su tiempo
para comentarnos estos temas que son importantes, y los invito a que, como en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, escuchen ustedes también que abierta y receptiva, que nos sirva de algo, de mucho, para nosotros, para nuestro trabajo, nuestras familias, nuestro entorno. De otra manera, perderíamos el tiempo y no es el caso. Ojalá que de aquí salgamos fortalecidos con todo esto que nos van a decir. El síndrome Burnout, yo la verdad no lo conocía, para que voy a ser mentiroso, pero me puse a investigar de qué era, no lo había oído mencionar. Y sí, es una situación que pega, que escala. ¿Cómo es que los trabajadores de repente pierden toda la energía? ¿Cómo se sienten mal otra vez? El solo hecho de llegar ya se sienten cansados. Y es una realidad que no tiene que ver con la flojera, eso sí, para nada, absolutamente. Es una situación estresante para la gente que lo padece. Desafortunadamente, ¿sí? Luego no se toma en cuenta. Pero bueno, no le voy a robar la materia de su plática. ¿Sí? Sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación, maestro. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la Universidad Pedagógica Veracruzana para tener un espacio psicoeducativo y normativo también. No quiero de verdad ser inoportuna, ni quitar, ni robar de un tiempo valioso de trabajo, más bien es una inversión. Siempre les digo eso, están ustedes aquí con esa intención. Entonces, a mí sí me gustaría que al final de esta intervención ustedes tengan mayor conocimiento de esto tan delicado que se vive hoy en día con tanta intensidad en la salud mental de todas y todas. Y bueno, para ello me gustaría poner en contexto por qué necesitamos hablar de este síndrome que está afectando la vida de muchas mujeres y hombres en el mundo y que de alguna manera podemos reconocer y atender indicadores importantes antes de que lleguemos al punto de estar quemados, como bien decían. Tenemos que educarnos, porque cuando nosotros tenemos gripa, por ejemplo, los signos y síntomas son muy obvios, exacto. Tenemos como muy claro qué pasa, híjole, ya me está dando gripe. ¿Y qué empiezo a sentir? Pues estornudo. ¿Qué más sentimos cuando estamos por caer en un cuadro de gripe? Sueño, dolor de garganta, de cabeza, cansancio, estornudo, puede ser hasta fiebre, ¿no? Bueno, ya tenemos muy claro qué pasa cuando vamos a enfermar físicamente en algo tan concreto como una gripe. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos claro que mi salud mental está en riesgo y también puedo enfermar? Entonces hoy vamos a hablar de ello. Adelante, Geni. Vamos a empezar entendiendo que las cifras son muy altas hablando de estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud, en sus últimas investigaciones y encuestas, nos dicen que el 75% de las personas que trabajan en jornadas de 8 horas experimentan estrés laboral y dicen crónico o síndrome de burnout. De ahí podemos ya notar una diferencia que están haciendo entre estrés crónico y síndrome de burnout, son cosas distintas. Y luego, hablando de México, las estadísticas nos dicen que el 42% de los empleados en México, fíjense qué dato tan interesante, reportan síntomas de ansiedad y el 27% de depresión. Entonces, ¿cómo estará nuestro Veracruz en este tema? No encontramos una investigación concreta, pero sí es alarmante que casi la mitad de quienes trabajamos estemos afectados de nuestra salud mental.
Y es que el riesgo es que hemos normalizado sentirnos mal, ¿sí? Ya traemos nuestro frasquito de aspirinas, ya traemos ahí la pastillita para la alergia, ya traemos, ¿sí? Ya tapamos los síntomas, no nos escuchamos. Entonces el día de hoy el mensaje principal es este: ¿cuál es la mejor vacuna contra cualquier contra cualquier enfermedad mental y emocional? Pues el autocuidado. Si tú aprendes a cuidar de ti, y no hablo solo de la parte física, sino cuidas la parte mental y emocional, estás haciendo muchísimo por tu salud a mediano y largo plazo. Porque esa es la diferencia del malestar físico, a diferencia igual de los trastornos mentales. Cuando hay una situación que atender en el cuerpo, tomamos ciertos medicamentos con dosis y tiempo definido y esperamos un pronóstico, tenemos un pronóstico y un resultado, ¿no? Pero, para una enfermedad mental o emocional no es así. Los medicamentos que se atribuyen a la cura, al bajar o minimizar o desaparecer síntomas de salud mental y emocional, no son inmediatos resultados. Entonces esto hace todavía más complicado atendernos, ¿sí? Tenemos que empezar a revisar cómo me cuido, porque eso es lo más responsable que podemos hacer en nuestra vida, es cuidar nuestra integridad, y no solo física, sino mental y emocional. Bien, y por ello me gustaría entonces presentarles cuál es este síndrome de burnout, porque es el tema que hoy vamos a abordar, y por qué es importante reconocerlo, ¿sí? El síndrome de burnout es un síndrome que no se encuentra en la categoría de trastorno mental o emocional, pero a nivel mundial por investigaciones sí se ha catalogado como un síndrome característico que no se parece a ningún otro tipo de estrés. Tiene ciertos signos y síntomas que persisten en el tiempo que lo hacen como la palabra lo dice, síndrome, ¿sí? Sí se encuentra en el CIE-10, que es un conjunto de diagnósticos no tan estructurados como el DSM-5, pero sí nos permite este CIE-10 clasificar ciertos síndromes sin llegar al trastorno. Es distinto. Un síndrome es diferente en su extensión, en su manera de presentarse. Un síndrome abarca algunas áreas de la vida de la persona. Un trastorno influye en todas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar hoy es cómo es que podemos identificar este síndrome tan presente en los entornos laborales. Bueno, existe agotamiento emocional, despersonalización o cinismo, y ahorita voy a explicar esto del cinismo, y la disminución de la realización personal. Vamos a hablar de ello un ratito más, pero quiero que más que ustedes sepan qué es, lo que me gustaría es que identifiquen si algo de esto está presente en este momento de su trayectoria laboral, o si en algún momento estuvieron en esta situación, porque si estuvieron o ahorita está presente es un factor de riesgo, ¿sí? Lo primero es el agotamiento emocional. ¿Qué es el agotamiento emocional? Se refiere a sentirte cansado, pero va más allá de la cuestión física. Es como una sensación de saturación, en donde ya te preguntan qué sientes y la verdad es que ya no sabes. Has acumulado tantas cosas, frustración,
tristeza, desilusión, enojo en tu entorno laboral, que ya no tienes claridad de qué exactamente estás sintiendo y eso provoca mucho cansancio, es decir, una pesadez para realizar tus actividades. Tú llegas bien desde casa, entras a tu oficina, te sientas frente a la computadora y empiezas a revisar y pareciera que te vas volviendo como el oso perezoso, ¿no? Internamente te cuesta trabajo concentrarte, hacer las cosas con eficiencia, tratas de hacer las cosas y algo te distrae fácilmente, ¿sí? La energía emocional se siente como que no está, como que se me va rápido, ¿sí? Ahora, en la despersonalización a sí mismo se refiere a esta distancia del afecto. Es a mí no me importa nada, a mí no me importa si me descuentan, si no me descuentan, si un compañero está bien, si tenía que ir a tal lugar y llego, pero en realidad, pues como ni si estuviera porque me voy a un rincón, o sea, hay una distancia, no me interesa, me desconecto con el objetivo institucional, ¿sí? Hay un como ir en automático a trabajar porque tengo que ir, pero en realidad no me parece, ¿no? Y habla de sí mismo aquí desde esta parte nos dice, tenemos que llegar a las 8 de la mañana, ¿no? Y nos lo reitera porque pensemos en un evento, ¿no? Y tenemos que llegar a esa hora. Y yo voy llegando 8:20. Y llego como si nada, ¿no? Como si es que hubo tráfico, o sea, totalmente neutral, no se nota una preocupación, voy tarde, no, sino hay un aplanamiento importante. Te encargan algo que urge, que hay que hacerlo con cuidado, te lo explican y lo haces ahí. No hay ese compromiso con tus actividades, ¿sí? Y por último, hay una sensación de ineficacia, de que no tiene sentido lo que haces. ¿Ya para qué lo hago? O sea, ya estoy cansada de revisar documentos, ¿sabes? ¿No? Ya hay un fastidio que llega a vivirse. Ahora, esto es cuando ya el síndrome burnout está instalado en tu vida. Pero no sucede esto por arte de magia, ¿sí? Esto se va presentando como una goterita en el techo que va cayendo, no atendemos, y entonces esto hace que con el tiempo se produzca este síndrome, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar esto? ¿Cómo podemos evitar desarrollar este síndrome? Cuidándonos, cuidando nuestro compromiso con nosotros y nuestro compromiso con nuestro trabajo. Tenemos que encontrarle sentido a lo que hacemos. Sí, adelante. ¿Por qué? Porque somos una población de alto riesgo. Yo ya les he hablado de esto algunas veces, pero miren, encontré este dato también importante. Dice, investigaciones muestran mayor incidencia en profesiones de alta carga emocional. Somos más vulnerables a este síndrome quienes nos dedicamos a esto. Docentes, personal de salud, psicólogos, cuidadores y trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siempre en conexión con otras personas y eso implica el desarrollo de muchas habilidades complejas de nuestra inteligencia emocional. Entonces, si yo tengo que convivir con el maestro y resulta que mi tolerancia no está muy bien en ese tiempo y el maestro habla mucho de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi tolerancia va a estar limitada y eso me va a estresar, ¿sí? Entonces yo tengo que darme cuenta
que mi actividad en sí misma ya es de alto riesgo e implica mayor cuidado del interior, ¿sí? Ahora, adelante. ¿Cómo podemos identificar este síndrome? Bueno, tenemos algo todos los días, cada hora está presente en nuestra vida, y esto es el estrés, ¿sí? El estado de estrés toda la vida está activo en nosotros. ¿Por qué? Porque un estado de alerta nos permite llegar a tiempo, atender lo que tenemos que hacer para salir, hacer un trabajo con efectividad y entregarlo a la hora que lo tengo que entregar, manejar con cuidado, ¿sí? O sea, estar consciente es parte de la vida, ¿sí? Imagínense si mi vida fuera, y me encanta el ejemplo del oso perezoso porque aplica muchísimo para muchas veces cómo andamos en la vida, ¿no? Como demasiado aletargados, o andamos como un demonio de Tasmania, ¿no? Como torbellino, hiperreactivos, ¿sí? Ninguna de las dos cosas es funcional a mediano y largo plazo. A lo mejor en el momento te funciona para algo. Tú dices, no, a mí todo se me resbala. Yo ya no me voy a enojar, yo ya no voy a... Ok, en el momento tal vez te funcione. Pero si tú haces de esto un hábito, eso te va a ir desmotivando más. Y al revés, si tú te vuelves una persona hiperreactiva, malabarista, o sea, multitarea, te vas a sobreestimular todo el tiempo, vas a estar sobreestimulada y también va a haber un desgaste. Entonces, ambas maneras sí son de riesgo a la salud, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros podemos ver que el estrés es parte de la vida, y regresamos la diapositiva, por favor. El estrés es parte de la vida y hay esto de exceso de actividad, hay una urgencia, hay ansiedad, hay hiperactividad, se siente que tengo que resolver muchas cosas, pero yo estoy presente, activo, resolviendo. Pero ¿qué pasa si yo me clavo en ese estado de estrés? Me mantengo, sostengo ese estado de estrés, pues entonces pasamos a un síndrome de burnout, en donde aparece ya un hartazgo, una saturación de mi cuerpo, de mi mente, de mi emoción, para atender asuntos laborales, ¿sí? Entonces, para no llegar a este punto, ¿por qué le dicen síndrome del quemado? Porque una persona está literalmente quemada, es súper sensible, ¿no? Requiere de muchísimo cuidado para recuperarse, ¿sí? Y aquí esto sería similar a pensar que estás quemado porque nada te importa. No hay manera de que te comprometas, no hay manera de que el trabajo tenga sentido. Y eso es un riesgo muy grande para tu vida con el paso del tiempo, ¿sí? Adelante. Entonces, si tú te identificas con algo de esto, no es para decir, ay, mira, ¿no? ¿Qué me está pasando? Ni es para que te preocupes, ni tampoco para que te critiques. Es para que reconozcas si hay algo de esto que te está pasando, a lo mejor no con la intensidad que aquí lo he explicado, pero sí, no lo atiendes, esto se puede agudizar, ¿sí? Esto sucede porque nos dejamos, nos abandonamos al estrés, nos vamos como hilo de media, dicen, ¿no? Ahí, solito se me quita. Ay, esto es temporal, ya nada más que pase este periodo, yo ya me voy a sentir mejor, y llega otra cosa, y llega otra cosa, y la cosa es que no paramos, ¿verdad? Y ese es un riesgo, el no parar y hacer demasiado siempre es un riesgo para la salud mental y emocional. Adelante. Entonces,
¿Dónde es que se origina esta sobrecarga? En el sistema nervioso. Y ahí puse un ejemplo de nuestro sistema nervioso, que está compuesto por nuestro cerebro y nuestra médula espinal, que está conectada a todos nuestros nervios y nuestro sistema nervioso periférico a lo largo del cuerpo. Pero ahí, en esa parte de nuestro cuerpo, está el poder de regular lo que sientes. Entonces, no podemos dejar de ocuparnos de entender cómo funciona nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Nuestro sistema nervioso puede trabajar a 1000 por hora y mantenernos estresados, o puede también, cuando está súper saturado, congelarse. Miren, por ejemplo, lo que sucede aquí, un ejemplo muy claro de una saturación, es una persona que de pronto tiene un ataque de pánico, o una persona que va caminando y de pronto empieza a escuchar como distorsiones, o se marea y necesita sentarse. El sistema nervioso está buscando escapar de esta saturación, ¿sí? Por automatismo, porque ya no puede. Hay personas que se desmayan, hay personas que entran en ataques de pánico o episodios de ansiedad constantemente. Todas esas son signos de reactividad de nuestro sistema nervioso. Adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues reconocer todo. Para que nosotros nos cuidemos, tenemos que conocernos. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, a qué alimentos son alérgicos o les cuesta más trabajo digerir. Ya lo saben. Y así como esos alimentos los tenemos identificados y ya bajo tu responsabilidad te los comes, ¿verdad? El picante, la grasa, etcétera. Hay quien es alérgico a algún alimento en específico. De igual manera, hay cuestiones en experiencia, en personas que nos hacen daño, que nos generan alergias emocionales, dicen por ahí, ¿no? Y que ahí estamos de todos modos, ¿sí? Dice por ahí, me decía un maestro el otro día, y si la alergia es mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿No? Sí. Exacto. O sea, pues tenemos que aprender a vivir y lidiar y reformularnos esas relaciones, si es que quiero seguir ahí, ¿verdad? Puede ser incluso mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? ¿De dónde yo aprendí a cuidarme? ¿De quién aprendí yo cómo cuidarme? Eso es importante. Para poder evitar cualquier trastorno de salud mental, necesito conocimiento de mí y necesito cuidar de mí. Esas dos cosas no las puedo dejar pasar. Yo les pregunto, ¿qué tanto te conoces? ¿Cuáles son tus alergias? ¿Cómo te cuidas? El cuerpo ya sabemos, ¿no? Pero ¿cómo te cuidas acá adentro? Siempre hacemos esa pregunta porque no nos la hacemos constantemente. Adelante. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y generar no enfermar? Pues bueno, tenemos que promover condiciones que nutran nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Y una de las cosas y una de las variables que en este momento está afectando más la inflamación del sistema nervioso es la sobreestimulación, que viene del uso excesivo de dispositivos, ¿sí? Entonces, si tú estás, le decimos scrolleando, ¿no? Con tu dedito ahí, tú sabes cuántas, o sea, para empezar, velocidad, sonido, luz, todos los estímulos visuales, ¿no? Auditivos, y además la temática, que puedes pasar de estar viendo una receta de espagueti a de pronto ver un caballo hermoso. O sea, hay
desorden en el contenido, afinado por el algoritmo, pero finalmente desordenado, ¿sí? Estamos sobreestimulando nuestro sistema nervioso y esto hace que te sientas más estresado. Dices, es que no sé por qué últimamente estoy más irritable. Si tú haces cuentas y búscale, todos los teléfonos lo tienen. ¿Cuántas horas en ocio y recreación tú estás ocupando tu teléfono? Y ahí tú puedes ir y ver, checar por día cuánto tiempo has pasado en tus redes, cuánto tiempo. Y es increíble cuando sacas ya lo hice, cuentas cuántas horas a la semana, al mes, y es increíble la cantidad de tiempo, ¿no?, que estamos ahí metidos. Entonces tenemos que reducir la sobreestimulación porque somos bombardeados por mucha información innecesaria que nos pierde, ¿sí? Dicen por ahí, a la inteligencia artificial no le importa lo que ves, le importa que consultes. Entonces, ¿en manos de quién estamos dejando o de qué estamos dejando nuestra salud mental? Hay que revisarlo, ¿sí? Ahora, reconocer que el bienestar no es lujo, es productividad inteligente. Si yo me cuido, si yo me aprecio, si yo me respeto en esos tiempos de extensión laboral, de jornadas exhaustas, y realmente me apapacho con un tecito, con una salida al fresco, con tomar un vaso de agua con hielo, ¿sí? Pensar en algo lindo, me abrazo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para cerrar muy concreto. No estamos habituados a esas pausas. Ahí vamos, ¿no? Hasta que se acabe, hasta terminar, hasta full, hasta morir, dicen, ¿no? Y ahí vas como haciendo tortillas, una tras otra, ¿sí? ¿Sí? Nos perdemos en ese, ya cuando ves son las 3, ¡ay, qué momento! ¿Dónde te quedaste tú? ¿No? Se fue el tiempo, se va tu vida sin sentido. Entonces hay que ser productivos inteligentemente, sin abandonarte. ¿Qué necesito? Oye, ya tengo los pies dormidos. Pues párate, camina de aquí a allá. O sea, no necesitas mucho para realmente escucharte, ¿sí? Movernos de la supervivencia a la presencia. Bien importante. Que tu espacio de trabajo así sea chiquito, así sea en un rincón, o sea una silla muy sencilla, una mesa, no importa lo de afuera, importa que tú lo hagas para ti cómodo, ¿sí? Y no me refiero a personalizarlo, me refiero a que tú realmente estés presente en ese espacio, que realmente vivas ese espacio. Eso es muy importante. Y eso nos va a hacer no colapsar. Ustedes han visto cuando una cubeta de agua llega a tope y se sigue, y la llave sigue abierta, ¿no? Todo se está regando. Bueno, nuestro sistema nervioso llega a un punto en el que se satura y el agua se sigue regando. ¿Qué es el agua? El desborde de emociones. Y no hay forma de detenerlo hasta que tú haces esa regulación. Pero si no eres consciente, vas a echarle la culpa a la familia, a que se te hizo tarde, a que no comiste, a que esto, a que la vida es injusta, ¿sí? Menos a revisar por qué no cierro la llave, porque no manejo mejor lo que siento. Y eso es responsabilidad contigo. Adelante. Entonces, ¿cómo podemos definir el autocuidado personal? Como este conjunto de decisiones, comportamientos y prácticas que realizas de forma, fíjense ahí, lo puse ahí con negritas, voluntaria y consciente, ¿sí? Para mantener, mejorar o recuperar la salud física, mental y emocional. O sea, tiene una intención muy clara, ¿sí? No voy a hacer ejercicio
únicamente para bajar aquí, para sentirme mejor acá, sino porque hacer esta práctica me libera, me hace sentir bien, me hace poder tocar mis tobillos, ¿no? O sea, tenemos que profundizar en la intención de cuidarnos. ¿Para qué lo hago? Para que cuando yo llegue a tal edad, yo pueda cargar mis bolsas de súper. Para que cuando yo llegue a tal edad, yo me pueda mover, yo pueda subir, pueda bajar. ¿Sí? Tengo que profundizar en el significado del autocuidado. Adelante. ¿Sí? Porque el verdadero autocuidado no está en una cuestión de afuera, sino en lo que tú originas en ti, ¿sí? Necesitas proteger tu salud mental y la productividad en tu trabajo a través de estrategias que solo tú puedes elegir. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí es muy cómodo salir a caminar a las 9 de la noche y eso me gusta. Pero a lo mejor mi compañera Adriana dice, no, pues yo prefiero ir a nadar, ¿no? Sí, o sea, cada quien tiene su forma de sentirse mejor. No hay una receta. No agarres un libro, ay, es que te trae un montón de cosas. De las 200 formas de respiración, pues 4 me gustaron, ¿no? O ninguna, y agarro otro libro. O sea, tienes que buscar, esa es nuestra responsabilidad, buscar qué es lo que te hace bien a ti. Si a mí me gusta pasar tiempo en familia, si no me gusta pasar tiempo en familia, también tengo que conocer por qué. Sí, tengo que ir viendo, esto es muy importante. Adelante. Ahora, ¿qué podemos hacer concretamente? Y con esto quiero ir cerrando este mensaje. Adelante. Tenemos que hacer microregulaciones. ¿Qué es esto? Es hacer momentitos que no nos llevan más que 2-3 minutos para salir del estado automático. Y esto es respiración consciente, pausas somáticas, ahorita vamos a hacer una, y estiramientos vagales, que es el estiramiento de nuestra columna vertebral, ¿sí? Esto, ¿cómo lo hacemos ahí? Dices, pues me voy a poner a hacer aeróbics en la oficina, porque como se ve ahí, sí, ¿no? O zumba, no, te paras frente a tu silla y puedes hacer esos estiramientos, ¿sí? Son estiramientos, si te das cuenta, de cuello, de cintura. Bueno, a lo mejor el que es hacia abajo está más complicado por espacio, ¿no? Pero lo puedes hacer en casa y son repeticiones de cada uno de ellos de 15 a 20 segundos por postura, ¿sí? Entonces, es cuestión de comprometerte, no se necesita mucho, no se necesita más dinero, no necesitas más tiempo, necesitas incluir esto a lo que ya haces, ¿sí? Ahora, las pausas somáticas son esos momentos de identificar cómo está mi cuerpo, ¿sí? Sabemos cuáles son los sentidos, digan ustedes, menciónenmelos. Gusto, tacto, olfato, oído, vista, ¿no? Bueno, tenemos también el sentido kinestésico, que se refiere a la detección del movimiento y comprender a través del movimiento, pero tenemos un séptimo sentido que se llama interopercepción, y este sentido habla de nuestra sensación de estar presentes. Sí, yo sin voltear a ver a Adriana o al maestro, yo puedo sentir a dónde están a mi distancia sin verlos. Eso es interopercepción, ¿sí? Si yo hago mi dedo, pongo mi dedo al frente, lo veo, y yo me diera la oportunidad, no me da aquí, pero si me diera la oportunidad de estirar mi brazo, yo lo veo hasta ahí sin voltear a verlo, ahí, ¿no? Entonces, eso es mi capacidad de estar aquí. ¿Cómo puedo yo calmarme
cuando estoy estresado, enojado, haciendo conciencia de mi cuerpo. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido, solo nos lleva 10 segundos hacerlo para sentir cómo estamos. ¿Lo hacemos juntos? Sí. Con esto vamos a ir cerrando. Bien, entonces, lo primero es revisar mi postura corporal. Siempre se los digo, la columna vertebral es quien nos sostiene y es nuestro sistema nervioso. Entonces, hay que revisar nuestra postura siempre recta, nuestro coxis hasta atrás, ¿sí? No hay que curvear la espalda, es lo más recto posible, ¿sí? Y mis hombros hacia atrás los dejo caer, no sacar los hombros ni el pecho, o sea, una postura cómoda. Mis manos van a ir a mis piernas, así o así, como se sientan cómodas. En las piernas les pueden recargar. Sobre sus muslos pueden poner sus manos. Ok, entonces vamos a respirar primero. Estas respiraciones se hacen por la nariz. Vamos a inhalar profundo. Cuando yo les diga, ya lo están haciendo. Está bien, vamos practicando. Vamos a inhalar en 4 lo más profundo que se pueda y vamos a llegar a esta parte. ¿Sí me ven? Aquí. Ok. Y luego vamos a sostener el aire hasta que yo les diga y luego lo vamos a soltar por la nariz, si la nariz no está tapada, sino por la boca, en 6 tiempos. ¿Sí? Entonces vamos a revisar postura corporal. Mis pies no pueden estar cruzados ni chuecos, viendo al frente, ¿sí? Lo más cómodo posible. Y vamos a inhalar en 4 profundo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhalamos. 2, 3, 4. Lo más que se pueda sostengo. Sostengo. Y suelto en 6. Despacito. Esto yo estoy obligando a mi cuerpo a ir a mi ritmo y eso relaja. Obsérvenme y ahorita lo van a hacer. Lo único que tenemos que hacer es llevar nuestras palmas de las manos. Vamos a frotar las manos. ¿Sí? Voy a cerrar mis ojos y voy a poner mis manos con mis ojos cerrados a las orillas de mis mejillas, así. Cierro los ojos. Inhalo. Sostengo. Y siente tus manos y la temperatura corporal sobre tu rostro y suelto en 6. Okay. Lo hacemos otra vez. Muevo mis manitas. Y se genera calor. Nuevamente, ¿sí? Vamos a poner nuestras manos ahora aquí y voy a cerrar mis ojos. Voy a inhalar en 4, como les enseñé, lo más profundo que se pueda. Gracias. 3. Y siente la temperatura de tu cabeza, y suelta. Este ejercicio muy concreto nos ayuda a regresar a nosotros. Cuando tú estás, que no sabes qué hacer, que tienes muchos pendientes, que no sabes por dónde empezar, con uno de estos que hicimos, con el solo hecho de frotar tus manos, ponerte en esta postura, te regresa a tu centro y te va a ayudar a estar más tranquilo. Puedes poner tus manos aquí, hay muchas formas, aquí, puede ser, o tapar como tu cara así, como tú te sientas cómodo, ¿sí? Ok, adelante. Entonces, tengo que checar estas pausas. Otro punto importante es la higiene de tu atención, ¿sí? Entre más limpia sea tu atención es mejor. Es decir, que no nos pase que pasa la mariposa, estás haciendo algo y ya te fuiste para allá, ¿no? O vas a hacer una cosa y te encuentras algo en el camino y ya no llegaste. O sea, tenemos que checar a qué le ponemos interés y atención, ¿sí? Porque ahí les dejo de tarea que busquen esto de la mente de mono, que nos hablan tanto los primeros estudios de neurociencias,
en donde nos dicen que nuestra mente no entrenada es como un monito así, encima de ti, que sube, baja, te lleva a pensar tantísimas cosas y no te permite enfocarte, ¿sí? Eso hay que revisar. Hay que revisar el ruido interno, ¿sí? Ciclos de recuperación, maestros, maestras, hay que checar descanso, tus horarios, ¿sí? Tu sueño, hidratación, esto ya lo sabemos, pero ayuda, no solo es por una cuestión corporal, de movimiento, de flexibilidad, sino por la agilidad mental. Muy importante. Adelante. Y con esto quisiera ir cerrando, con esta terminamos, que el verdadero cuidado personal no es algo que vas a obtener yendo a la mejor clase, a la mejor terapia. Claro, ayuda, sí, pero no es lo principal es lo que tú haces para ti, ¿sí? Lo que tú haces para ti. El verdadero autocuidado genera satisfacción de necesidades emocionales. No es superficial. No es comernos eso que nos hace sentir bien y me da placer. El autocuidado no da placer siempre. No es placentero siempre cuidarse. Acuérdate de tu hijo, de tu hija, o cuando tú eras niño o niña que te daban el jarabe para la tos. No, pues bueno, habrá quien sí se lo tomaba muy bien, pero había que hasta, ¿no? La emulsión de Scott. Exacto. Perfecto ejemplo para quienes tomamos emulsión de Scott, ¿no? O sea, no. Sí, ahora ya hay de fresa, frambuesa, naranja, ¿no? Pero no. Y ya eso era como que estilizado. Quienes tomamos aceite de hígado, de tiburón puro, que eran unas cosas así, un aceite, como una miel así café. Bueno, eso era por cuidado, te lo tenías sí o sí que por cuidado. Entonces aquí hay muchas cosas que no te van a gustar, pero necesitas cuidarte, ¿sí? Necesitas generar todos los días, no nada más el fin de semana, momentos constructivos contigo, todos los días, sea en tu trayecto, sea en tu trabajo, sea momentos contigo de tranquilidad, ¿sí? Y también esto, si tú haces esto, vas a empezar a sentir una satisfacción diferente, que no es generada porque te digan, bien, qué bien lo haces, oye, qué bien te quedó, sino por el simple hecho de estarte cuidando. La satisfacción es uno de los factores de protección más bellos para la salud mental cuando es genuina. Cuando no esperamos el reconocimiento del otro porque me reconozco yo. Con esto, maestros, maestras, yo termino esta conversación con ustedes, este mensaje, invitándoles a practicar todo lo que hoy pudimos ver en concreto, pero esa es la idea, que ustedes se lleven herramientas para evitar algún daño a su salud mental, y que yo también quisiera pedirles que este mensaje lo transmitan a sus familias, porque esto de alguna manera ayuda. Si en la cena los ves, platícale, fíjate que hoy hablamos de esto, de lo otro, me di cuenta de esto. Eso es muy importante porque así extendemos el mensaje de educación emocional. Muchas gracias a todos por su atención. Y como bien dijo la psicóloga, podemos traer las emociones a flor de piel. Y entonces, como tenemos las emociones a flor de piel y tenemos una situación, ¿qué pasa físicamente? Hay consecuencias. Hemos dormido poco, no comemos bien, comemos, pero quizás no nos alimentamos, que es diferente. Entonces esa torta, esos antojitos, esos que me ofrecen, pues están muy ricos, ¿no? Pero muchos no son alimentos. Y eso, personas nos llenamos, no nos alimentamos. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos precisamente al descuidarnos, por eso es importante la plática de la psicóloga, si no nos cuidamos, con el cortisol alto, con el estrés sostenido, con el cansancio de días, de años, con la falta de sueño, pues nos hace
Por eso luego le dicen, ay, es que mira esta que mira, a mí no me toques. Pues sí, traemos acumulado, ¿no? Entonces cuando alguien nos mira feo, luego con esto, ¿no? Yo sí quiero ser enfática con esta norma, porque esta norma se llama de riesgo psicoemocional. Y es precisamente, vamos a quitar por favor, que es una norma obligatoria en México que busca identificar, analizar y prevenir los riesgos factores de riesgo psicosocial, estrés grave, violencia laboral, cargas de trabajo excesivas y promover un entorno organizacional favorable. Aplica a todos los centros de trabajo con obligaciones divididas según el número de empleados para mejorar la salud mental. Objetivo: prevenir violencia laboral y fomentar un entorno saludable. Por eso me importaba mucho que Cintia abordara primero el tema de lo emocional, para observarme yo cómo estoy. Porque también es importante, a ver, si yo no estoy bien y en casa ya tengo problemas, pero además me están diciendo el marido, oye, es que todos los días estás malhumorada, oye, es que ya le estás gritando a los niños, oye, todos los días te peleas con tu mamá. Y ya me lo están diciendo, ¿no? Y vengo al trabajo y bueno, apenas si me dijeron mi vida y ya estoy, ¿no? O sea, ya contestando. Pero no es el trabajo. Y a veces no es la familia. A veces soy yo. Porque no he descansado, no he dormido, porque estoy muy estresada, porque no he trabajado un duelo. Y cuando no hemos hecho ese proceso interior, como decía la psicóloga, pues por eso detonamos las emociones y detonamos con cualquiera que se nos acerque, ¿no? Que la persona venga con buena intención. Y aún a veces también tenemos personitas que se nos acercan y tienen unos poquitos detonadores, ¿no? Y dices, ¡ay! Sonrisitas detonadoras, burletitas, bueno, o sea, tienen esa capacidad algunas personas de sí, hacer ese clic en ti. Y que si tú estás así no más quiero tantito, así es, pero precisamente como venimos en un entorno local, porque en casa a lo mejor nos aguanta el marido los gritos, a lo mejor los hijos se tienen que chutar los gritos, los malos gritos, son nuestros hijos y hacen lo que quieran con ellos, ¿no? Que esté bien o está mal, pero aquí en el trabajo es como el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian. Y en ese sentido, por eso es importante, porque si bien sí hay que atender las normas, no se justifican los malos tratos, no se justifican las violencias, no se justifica el que, pues es que así yo siempre hablo, y es que yo así soy, y yo grito, perdón, pues tú puedes gritar, o sea, pero tu forma puede ser agresiva. La forma en que te conoces va a ser agresiva. Incluso hay gente que tiene tonitos pasivo-agresivos, en donde te hablan de una forma como que son víctimas, pero que están agrediendo. Por eso también hay formas verbales pasivo-agresivas, ¿no? La ley del hielo en lo laboral es una forma de violencia. ¿Qué creen? Se da mucho. Aislar a personas dentro de tu trabajo es una violencia laboral. Eso también, y luego no lo identificamos. Apoyar las violencias laborales pues, también está mal, porque afectamos las emociones de la persona. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de observar estas normas que sí existen, que sí nos aplican y que tenemos que atender precisamente si lo que queremos son espacios amables. Bien dijo la psicóloga, son muchas horas las que pasamos aquí juntos. Y las caritas son las mismas de siempre todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues pasar lo mejor posible, ¿no? A lo mejor tengo temas en casa, bueno, dejo mi costalito a un lado, pero pues, por lo menos tengo un ambiente padre en la oficina, a lo mejor no padre, pero llevadero, ¿no? Porque no siempre nosotros tenemos diferente carácter, entonces, y no somos bonitas de ahora como para que adivina todos. Los factores de riesgo psicosocial, aquí estamos en obligaciones patronales, incluyen cargas de trabajo excesivas, falta de control, liderazgo negativo, jornadas laborales superiores a las de la ley y violencia o acoso. Adelante. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones patronales?
evaluación, aplicar cuestionarios, identificar colaboradores traumados y adoptar medidas correctivas. Sí suena fuerte lo de colaboradores traumados. Así lo sé. No lo puso a ver. No, regrésate tantito, por favor. Esto es bien delicado porque sí es importante identificar. Luego sí tenemos trabajadores conflictivos. Tenemos que reconocerlo. O sea, hay personas que sí les gusta generar conflicto, ¿no? Y que no les gusta saber o enterarse. No sé por qué nunca se dan por enterados que venimos aquí, tenemos obligaciones, que tenemos que cumplir un horario, que tenemos responsabilidad por ser servidores públicos, ¿no? Que si nos dan una tarea, nos gusta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Porque para eso también nos pagan, ¿no? Entonces, si hay una obligación inherente al cargo, ¿cuál cargo? O sea, que tienes designado, desde intendencia hasta el director, hasta el rector, porque todos somos responsables de este inmueble, de esta institución. Entonces, de cada cosa que hay, si hay pérdida, pues el riesgo también es para la institución, ¿no? ¿La que sigue? Las obligaciones de los trabajadores, obvio, es denunciar actos de violencia y respetar las políticas de la empresa. Claro, hay que denunciar actos de violencia, pero aquí quiero hacer la aclaración, pero que realmente sean actos de violencia. Sí pasa que luego el trabajador tergiversa lo que es violencia, porque ya todo es violencia, ¿no? Y es que me puso a hacer quién sabe qué es violencia, no, perdón, pues es parte de las actividades, ¿no? Entonces sí hay que tener como ese sentido común o ese razonamiento de decir, a ver, espérate, ¿es violencia o no es violencia? Y también diferenciar, ¿es violencia de género o violencia laboral? Porque, y si tienes dudas, para eso hay instancias, hay áreas. A mí me da mucho gusto cuando van a mi área y me visitan, se agradece porque dicen que estoy en el fin del mundo. Me lo han dicho, que no van conmigo porque estoy en el fin del mundo. Pero se agradece que vayan, mejor resuelvan sus consultas. O sea, oye, me está pasando eso, ¿eso es violencia laboral? No es violencia tampoco. Oye, ¿es violencia de género? No es violencia de género, ¿no? O sí, si es violencia laboral, no es violencia de género, que no es lo mismo. Hay diferencias de violencia laboral a violencia de género. Pero si tienen dudas, ahí está jurídico, también pueden y tienen disposición de ir a asesorarlos, y para eso estamos los abogados en esta institución, para asesorarlos a ustedes, y para eso está el enlace de género, también a su disposición, para que si tienen las dudas, bueno, pues ahí sí puedan hacer un concierto. Adelante, por favor. Multas. El incumplimiento ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede resultar en sanciones económicas significativas. ¿La que sigue? Por eso, pues, se tiene que atender la norma. La norma 035 obliga a las instituciones educativas en México a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, estrés grave, ansiedad, violencia laboral, para crear un entorno organizacional favorable. Su impacto incluye la necesidad de políticas de prevención, evaluación del clima laboral, mejor gestión del tiempo docente y atención a la violencia, buscando mejorar la salud mental del personal y consecuentemente el ambiente de la enseñanza. Aquí sigue, por favor. El impacto de las instituciones educativas. La identificación de riesgos obliga a diagnosticar cargas de trabajo excesivas, jornadas superiores a las de la ley, liderazgo negativo y relaciones interpersonales difíciles entre maestros, personal administrativo y directores. Sí es importante, aquí por ejemplo, si algo dice la norma, es que, ¿por qué identificar? ¿Cómo podemos identificar? El jefe tiene que observar cómo está su personal. O sea, también, si tiene que ser empático de si tiene alguna situación de duelo, bueno, en esos momentos, a lo mejor bajarle un poco a la carga, tiene mucha carga, le voy a quitar esos días para darle su espacio, su tiempo, se está divorciando, el divorcio también es un duelo, ¿sabían? Entonces, hay cosas que no nos enseñaron que podía ser un duelo. Hasta la pérdida de una mascota, es duelo. Entonces, sí hay que darle, porque luego la gente dice, ay, por Dios, es un perro, es un gato, bueno, era su compañero, era quien lo recibía todos los días en su casa, era lo único, ¿no? Entonces, es válido también no invalidar las emociones de los demás, ¿no? Tendemos mucho a que nos platican alguna situación y es que, ¿no me estás contando eso? Es que
chica, otro sistema de cómputo, pidió ayuda a su superior y le dijo: es que yo no me quiero trasladar a tal lugar porque tengo miedo a la hora que salgo del trabajo, es de riesgo, ya casi no pasan los buses y cómo me regreso. Y ella le dijo: pido ayuda para que no me dejen salir antes, o sea, yo lo que quiero es que me dejen un día en particular salir antes para que no tenga esa situación. Y dijo: pues, ¿de qué tienes miedo? A mí ya me apuñalaron 2 veces. Y tú dices, o sea, qué bueno que la cuentes que la viviste para contarlo, ¿no? Pero no tiene por qué vivir también a otra persona lo que pague perdón, o sea, porque tú viviste y eres sobreviviente de algo muy fuerte, entonces todo lo demás es inválido, no tiene importancia. No, perdón, no podemos minimizar las situaciones otras. Y a mí me tocó acompañar y observar a una persona, y sí vi todo su proceso, por eso a partir de ese proceso que lo vi tan cercano, quise seguir abordando este tema de la norma 035, porque, bien lo dijo Cintia, hay muchas personas que ya de por sí ya tienen algún trastorno, que ya de por sí tienen algún medicamento de ansiedad o contra alguna situación. Y cuando están a lo mejor no sabemos qué traen desde casa, llegan al trabajo, el jefe le exige, le sobreexige, pero ellos ya vienen mal emocionalmente, ya su cuerpo está rebasado, ya está rebasándose, como dijo Cintia, lo del agua, que se va derramando el agua porque ya no puede más. Bueno, en este caso yo lo observé, ella descuidó su salud, no se atendió a tiempo, como siempre todos decimos después: me duele la cabeza, un paracetamol, me sigue doliendo, pero no me llegó la presión, pero no voy al médico. Cuando yo me doy cuenta, bueno, ya la cosa está bastante seria, y en su caso no se dio cuenta, la cosa estaba muy, muy delicada. Y en lugar de parar, continuó. Y el jefe en aquel entonces, en lugar de observar cómo estaba esa persona, la presionó. A mí me tocó observarla en el baño vomitando, tambaleándose, a punto de desfallecer. Y a mí me angustiaba verla así, porque es un riesgo, ¿no? Y nosotros sin poder, o sea, vete, ¿qué haces aquí, no? Entonces, pero observar que sus compañeros tampoco fueron empáticos, nadie la observaba de su área, ningún compañero la observó. De decir: oye, no, mira, ¿en qué te puedo echar la mano? Yo te saco esto, o cuál es tu coro, bájale, mira, no le hagas caso, porque quien no ha vivido o no sabe de un tema de ansiedad, especula como: ay, se hace, es que no se vaya por cochina. No, la gente que tiene un proceso de ansiedad ya no quiere bañarse, dejan de comer, hay cosas, como dijo Cintia también, que crecen en importancia. Mucha gente pierde las ganas de vivir. Y entonces se desatiende, y hay gente: es que es floja, es que es quién sabe qué es. Minimizan mucha actitud cuando realmente hay una situación más delicada de fondo, ¿no? Por eso no podemos desestimar. Ahora, también está la otra vertiente. Bueno, y en el caso de ella, finalmente sí, hasta que ya su cuerpo ya no pudo más, se incapacitó, ¿no? Y los médicos le dijeron que si ella se hubiera detenido y se hubiera atendido a tiempo, no hubiera tenido toda esa repercusión en cadena, ¿no? ¿Qué aprendí yo? Es la prevención, prevenir cualquier situación, no esperar a que mi cuerpo colapse. Si yo ya tengo un síntoma, atenderme, porque luego cuando tenemos, por ejemplo, la presión alta, sí estamos como en otro estado emocional. Y la presión alta le llaman la muerte silenciosa. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta? La tenemos altísima y sí sentimos alguna situación rara, pero también a veces podemos estar irritados. Entonces, hay que observarlos primero. A lo mejor luego nos falta una vitamina, a lo mejor solamente nos falta descanso o dormir. Pero si nos seguimos dejando, entonces las consecuencias pueden ser bastante nefastas, ¿no? Yo quiero aclarar ese tema porque, si bien hay que observar ese tema de la salud y que efectivamente pasa, también hay abusos. Entonces, también hay trabajadores que yo ya tengo síndrome por no de, o sea, me declaro síndrome y por eso ya
apapáchenme, justifíquenme y no me den chamba, ¿no? Hay que tener también, no irse a los extremos, sí observarse, porque no, al rato me digan, es que Adriana Martínez dijo que no, perdón, con la aclaración que somos servidores públicos, que sí hay que atendernos, pero también hay que atender la norma, que finalmente a eso nos debemos, no tenemos obligaciones jurídicas. Están obligados, a la que sigue, por favor. Las políticas de prevención, la institución debe implementar y difundir políticas para prevenir la violencia laboral, el acoso y fomentar la equidad. Este tipo de capacitaciones eso ayuda. Que precisamente el personal se reconozca sus emociones, se cuiden y también nos cuidemos, porque somos compañeros de trabajo, nos observemos más, igual de jefes a subordinados para arriba. La que sigue, por favor. El entorno organizacional favorable. Se requiere promover el sentido de pertenencia, la capacitación adecuada para los puestos, la definición de responsabilidades y el equilibrio trabajo y familia. Yo sé que a veces es difícil mantener una raya entre la familia y mi situación laboral, pero para sacar abajo la empresa y las instituciones, pues uno está soltero y sin obligaciones. Y para las mujeres que tenemos doble tipo de jornada, sí también es delicado. Por eso también ahí se aplica la perspectiva de género en estos temas también. Porque también esta norma, por eso habla de definición de responsabilidades, de la capacitación adecuada sobre los puestos y el equilibrio de trabajo-familia. Porque si nosotras, por ejemplo, somos, y perdón porque hay hombres, pero la estadística dice que las que llevamos el cuidado de los adultos mayores, de los bebés, de los niños y de las personas en situación de discapacidad, somos las mujeres. Hay honrosos casos en que son los hombres, pero por lo regular se le queda esa carga a las mujeres. Entonces imagínense que nosotras, además de llevar las cosas de la casa, de ver la comida, de dejar ropa lavada, que si el aldeo del agua, ¿no? De que hay que pagar servicios, pues todavía tengo que atender eso. Entonces, sí, en ese sentido, la norma tiene que observar eso. Pero también los hombres están protegidos, porque si ellos dicen que también es cuidador, ahí también aplica para ellos la perspectiva de género, ¿no? También hay hombres solteros, papás solteros, que yo conozco. Entonces, pero también ellos tienen que pedir ayuda, ¿no? Porque si no piden ayuda, no tienen sus derechos, pues ¿cómo los obligan? Conocí un caso de un compañero aquí, hace tiempo, que estaba molesto porque en el CENDI él no podía meter a su hija y que quería meter a su hija. Dije, pues tú eres trabajador, tienes por completo, ¿por qué no puedes? Porque soy hombre, soy papá. Y eso está mal, porque nada más era beneficio para las mujeres. Dije, mete un amparo, por supuesto que tienen, o sea, porque él se quedó con papá soltero. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces, quien no pida ayuda no va a tener beneficios. Hay que levantar la voz y solicitar también ese tipo de medidas. Ustedes decían derecho, pues si no los hacen valer, pues cómo, ¿no? Pero entonces son esas medidas de autocuidado. Mi hijo me llamaron de la escuela y tengo que salir. Por supuesto que puedes salirte, obvio, ese papelito de que la escuela y que le sacaste al chamaco, ¿no? Porque, o sea, sí hay que tener evidencia para poderte mover, ¿no? Porque también sabemos que hay abusos. ¿No? Me voy por la criatura todos los días y desde las 9 y regreso a las 6. O sea, también los excesos no, y también por eso las autoridades luego niegan beneficios por los abusos, ¿no? Por eso tenemos que cuidar mucho el tema de los abusos. ¿La que sigue, por favor? La gestión del estrés docente, enfrentar factores como la presión por resultados, manejo de grupos complicados y de alta demanda emocional. Fíjense que sí, hay que identificar qué áreas hay situaciones emocionales complicadas. Siempre tenemos áreas en donde pues, no sé, los caracteres son más fuertes, donde las formas, tenemos varios personajes que levantan mucho la voz, porque así son, pero eso también puede llegar a tener conflicto, ¿no? Y en muchas ocasiones no sabemos escuchar, o sea, que quieres dar un mensaje y la persona
no le llega el mensaje como tú quisieras y lo tergiversa pensando que lo estás agrediendo, cuando no, esa no es la intención. Entonces, a veces la gente escucha para reaccionar, no escucha para comprender realmente lo que me están diciendo. Por eso insisten mucho y siguen dando la capacitación de comunicación asertiva y la gente le da flojera tomar esos cursos. Pero qué importante es la comunicación asertiva. Y se nos ha olvidado la básica que nos enseñaron en primaria, el circuito del habla, el emisor, el receptor, el mensaje. Ese circulito sencillito que nos enseñaron en la primaria, se nos olvida. ¿Y qué creen? Ahora, a mí me sorprende porque este uso de las redes, pues ya ni siquiera hablo con la persona. Ella puede estar ahí, yo acá, y ya le estoy whatsappeando, ¿no? Y peor, con emoticones. Y el emoticón dice una cosa y el emoticón dice otra. Bueno, los stickers sí llegan, perdón. Los stickers. Y a mí me llama mucho la atención porque pues, para ti el sticker puede significar algo, ¿no? Pero yo recibo ese sticker y yo le puedo dar otra connotación, ¿no? A mí me pasó algo curioso, lo voy a compartir porque si no me cohibió un poco. Porque en mi grupo de la Facultad de Derecho, quién sabe qué comentó un compañero, y entonces yo le puse un emoticón, pero tiene la bola de sonrisa, de carita feliz, sacando la lengua, ¿no? Porque algo dijo y yo le saqué la lengua. Y mi compañerito, mi amiguito, me dijo, amiga, qué sugestivo emoticón. Y yo así de sugestivo, y digo, hombre, no, inmediatamente lo eliminé, ¿no? Y todas mis amigas se empezaron a reír. Y es que, para nada, amiga, no está para nada sugestivo. Ella lo vio sugestivo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí me llama, o sea, eso para mí fue interesante, ¿no? Porque yo, pues, le saco la lengua como cualquier, o sea, X, ¿no? Pero él le dio otra connotación. Entonces, ahora el lenguaje precisamente que estamos teniendo por WhatsApp es por stickers, ya ni siquiera por expresiones normales. Peleas por WhatsApp, o sea, discusiones laborales o discusiones entre amigos. No, por favor, porque nunca van a llegar a nada. Y al contrario, no es lo mismo ver a la persona de frente y saber cómo me está mirando, ¿no? Ya me está mirando, me quiere acabar con las miradas, cambia mucho. Y entonces ya al verse, también puede aminorar oye amiga, espérate, o sea, no era así, pero por WhatsApp nunca. Conocí el caso de una pareja, que me comentó, me pidieron asesoría, me decía que se peleaban por WhatsApp la pareja. Entonces tenían los hijos ahí y se decían con todo por WhatsApp. Y entonces en la familia, pues los hijos ni siquiera se daban para enterar que estaban enojados. Pero por WhatsApp sí, una cosa tremenda. Entonces yo me sorprendió esa modalidad de pelea en pareja. O sea, ¿hasta dónde está llegando nuestra capacidad de comunicar? ¿Eso es comunicación? ¿Van a arreglar algo por WhatsApp? Cuando están viviendo los dos juntos ahí, duermen juntos ahí, y ni siquiera pueden hablarlo vámonos a la calle, o sea, Entonces sí estamos llevando a otro nivel nuestras formas de comunicar, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Adelante, por favor. Y eso de identificar los grupos complicados, como institución sí tenemos que canalizar y revisar quién está siendo la persona complicada. Se busca cambios de área, se busca este tipo de capacitaciones para sensibilizar y capacitar a las personas. Medidas correctivas de atención. Las instituciones deben contar con mecanismos seguros para denunciar la violencia y ofrecer atención a trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y severos. Bueno, nosotros como UPB lo que estamos haciendo es prevención. Este tipo de capacitación es en el tema de prevención. Que sepan que sí hay mecanismos, claro. Miren, aquí está, por eso se les caen los banners, por eso se les comparte información. Que sepan que está la de género, que también hay un jurídico, que hay instancias. Hay muchos mecanismos que ustedes pueden acceder, ¿no? Pero también se vale ir y preguntar en corto. No es necesario pedir audiencia con Adriana, no es necesario pedir audiencia con Andriel. A mí me agarran el pasillo y el problema. No se queden con la duda. Ese es y no hagan una situación, un conflicto mayor, porque las cosas se pueden resolver en corto.
antes de que se eleve, cuando empieza una llamita en casa, casi luego, no la dejamos que está enorme, ¿no? La que sigue, por favor. La responsabilidad del padrón. Independientemente del tamaño, las escuelas deben cumplir, aunque las obligaciones varían si tienen más de 15 o 50 trabajadores, evaluaciones exhaustivas. Sí hay que revisar precisamente cómo estamos. Sí falta mucho por hacer, pero pues ya comenzamos y por eso es importante mostrar este tipo de normas. La que sigue. Se dieron cuenta que Unidad de Género en diciembre, inicios de enero, lanzó una encuesta también para saber cómo estamos. Esa encuesta venía desde IBM, no la de su secretaria de Educación, para saber precisamente cómo están los entornos laborales. Fueron como 50 preguntas, yo sé que fue bastante cansado para muchos, pero sí les interesa saber cómo están manejándose las instituciones y cuál es el sentir de los trabajadores. ¿Qué beneficios traería? Pues mejor calidad educativa, un personal docente sin estrés extremo, con mejor salud mental y motivación, mejorar su desempeño y la relación con los estudiantes. La que sigue, por favor. Los beneficios: mejor calidad educativa, con un personal docente sin estrés extremo, con mejor caso ya lo sabemos. Ambiente de respeto, reducción de la violencia y mejora en la cultura escolar y cumplimiento legal, evitar sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o quejas y recomendaciones de la CDH, ¿no? Eso también tenemos que cuidar. La que sigue, por favor. Y que además yo siempre los invito, de verdad que es bien importante verlos como una institución y cuidar la imagen de la institución. Nosotros, cuando nos presentamos en el lugar, somos trabajadores de UPB, somos servidores de UPB. Entonces, sí cuidar la imagen institucional. Hay gente que me dice, pues es que yo en la calle se me trae la cara, y yo soy, bueno, va bien, pero si eres docente y ahora todo el mundo tiene el celular y te toma foto, un estado inconveniente y todo, no va a decir la nota fulanita de tal X, no, fulanita tal N, no. Trabajador de la UPB, ¿a poco no? Y lo hemos visto de un montón de instituciones. Docente que lo vieron en un estado, en un tal lugar, no van a decir su nombre, ojalá él fuera como persona única, ¿no? No, es de UPB, de la universidad, entonces toda la gente, es de la UPB, ¿no? O sea, esa es la imagen que tenemos que cuidar, cambia mucho. Es que, pues yo ahí nada más soy administrativo, es que yo soy el enlace de género, ¿no? Pero precisamente porque soy enlace de género, imagínense el enlace de género, hay que ver que, hay que avisarle. Pero imagínense qué incongruente sería mi gato para con él, ¿no? Que porque yo lo veo afuera y no, espérate, o sea, es mi compañero aquí y yo también debo de conducirme con respeto, es mi compañero, ¿no? Y el respeto en nuestra institución pues es la base, la comunicación con él también es la base, ¿no? Pero sí es importante la imagen institucional, cómo me manejo, cómo me expreso. Y si ya me están diciendo por ahí que la forma en que estoy hablando causa malestar, revisarme, tener esa capacidad de decir, a ver si de verdad sí soy yo. Porque también hay gente que te puede mentar, ¿no? O sea, ay, mira, que tú eres así, y a lo mejor no eres. También es para provocar una desconfianza en ti mismo, ¿no? Un desequilibrio, y a veces lo logran, ¿no? Hay personas que te meten una idea y destructiva y te la crees, te la compras. Te la dicen tan bien que se la compras enseguida y te quedas con esa. No, revísense bien, si realmente sí tienen situaciones de conflicto, está padre, chéquense. Una situación de salud, porque a lo mejor no me siento bien y no me estoy atendiendo, a lo mejor es una vitamina. De verdad puede ser algo tan sencillo, a lo mejor que sí tengo el colesterol alto y los triglicéridos, pero no me ha atendido, pero eso me tiene irritada. La menos, chicas, la menopausia. O sea, los que estamos en ese proceso también tienen que ver, ¿no? O sea, sí es todo, y los hombres también tienen andropausia, que casi no se habla en los hombres. O sea, los hombres también tienen otro tipo de trastornos y otras cargas emocionales, y ellos están peores que nosotros, ¿no?
Nosotros muchos temas los arreglamos en un café y en nuestras pláticas. Los hombres se lo callan, se lo tragan, lo comparten. Van con el compadre y solamente platican del fútbol, de la última pelea, pero no realmente de cómo se sienten. Y si tienen alguna situación de pareja, nosotros nos vamos al despecho y ya sacamos todo y ¿a poco no? Una salida al café con las amigas y resolvemos la vida. Pero bueno, los retos. La necesidad de adaptar la norma a la naturaleza particular del sector educativo, la sobrecarga laboral. Requerimiento de personal especializado, capacitación para aplicar y analizar cuestionarios. En resumen, la norma impacta al obligar a las escuelas a dejar de ver la salud mental del personal como algo secundario y convertir el bienestar laboral en una prioridad operativa y legal. Había un libro de etnografía educativa, yo no recuerdo el autor porque lo leí hace mucho tiempo, y me llamaba mucho la atención el relato de la autora porque decía que el papel del docente era observar más allá. Cuando veía los niños en aula, los docentes van viendo cómo es el comportamiento de los niños, ¿no? Y siempre hay el niño inquieto y que va y le jala el cabello a una niña y anda para todos lados y con una energía que no lo puedes parar. Siempre hay el niño callado, que nunca interviene, que se queda quieto. El alumno aplicadito, el que atiende todo lo que dice la maestra, el melonero. Entonces, como que van haciéndose los grupitos y los identificas bien, ¿no? Pero justo el docente, el papel del docente es la observación, por eso hablan de etnografía, hacer su propia etnografía educativa. Y decía que había una niña que de pronto todo bien, normalito, y un día hace muchísimo calor y la niña con un suéter grueso, y en lugar de llegar y sentarse en su silla, metida debajo de un pupitre, y de ahí no quería salir. Algo pasa con esa niña. ¿Había acaso omiso esa maestra? ¿Qué tendría que ser la maestra? La maestra tiene que ser su bitácora y por supuesto platicarlo con su madre, ¿no? Si tiene un tema de salud, si tiene un tema familiar, porque no sabemos qué está pasando ahí. Puede haber un tema de violencia, un deceso familiar, pero la maestra no podría exigirle a esa alumna que se conduzca normal con los demás compañeros si la niña tiene un tema bastante delicado. No puedes pedir lo mismo para todos si ella tiene una atención o debería tener una atención diferente. Entonces, ¿qué tendría que ser la maestra? Nosotros hablamos mucho de los ajustes razonables en perspectiva de género, pero sí hacer sus propios ajustes en el aula para quitarle carga a esa niña, revisar con la mamá si hay una situación en casa, a lo mejor hay una mamá enferma, un papá enfermo, un deceso, un cambio de casa, qué sé yo. Pero observando eso, también acumulamos mucho la situación de esa niña, la permanencia de esa niña y el seguimiento. La figura del maestro es muy importante en la vida de los niños, porque es figura de admiración, es una figura de acompañamiento. A veces es el refugio de muchos niños que vienen con un maltrato y violencia en casa, ¿no? Bueno, ese ejemplo se los pongo porque también aplica para nosotros. Lo vemos en jefes, ¿no? El jefe también tiene que observar si mi compañero, si mi subordinado, cómo viene, cómo está. Aquí nos habla, aquí con mi fabuloso equipo, que no somos muchos, pero todo el tiempo nos estamos checando, ¿no? ¿Cómo estamos? Porque para mí es muy importante que estemos bien, que nos sintamos bien. Solo así es como podemos fluir y buscar precisamente un ambiente armonioso. Somos muy diferentes, tenemos características y formaciones diferentes, pero con respeto, con tolerancia. Y cuidado, sí cambia mucho el contexto. Entonces, yo los invito de verdad a hacer esa reflexión junto con lo que platicó la psicóloga Cintia. Me era importante compartirles esta reflexión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.